y estaremos vestidos de novia. Vamos, iglesia del Señor, seamos hallados dignos para que glorioso día. Oh
esperándolo, ¿no? Por eso en esta tarde tenemos que clamar al Señor, ¿no? Aleluya, Venimos gloria a a Dios. clamarle, a rogarle al Señor para que todos podamos adorarle juntos, ¿no? Amén. Juntos en esta tarde. Voy a pedir a tu hermano Nicolás que él nos lleve al trono de la gracia para que él esté orando por las peticiones de cada hermano, por los hermanos que están quedados también y por los hermanos que están pasando algunas enfermedades, ¿no? Que el Señor esté poniendo siempre su mano, ¿no? Amén, hermano. Pónganse aquí, hermano, vamos a clamar al Señor esta tarde. Vamos a orar al Señor, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cerrar nuestros ojos, creyendo no que Él nos va a responder, sino que Él ya nos respondió por su voluntad. Amén, hermano. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Te damos gracias, Señor. Muchas gracias por poder estar aquí, Señor. Porque antes, Señor, el pecado impedía que podamos acercarnos al trono de la gracia. Pero tú lo quitaste de en medio, Señor, enviando a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros en la cruz, Señor. Y ahora, Señor, se ha abierto, Señor, un camino nuevo y vivo, dice tu palabra al Padre. Y por Él nosotros nos podemos acercar por medio de Cristo mismo. Porque Él dice de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendice, Señor, a los hermanos, a las hermanas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, Señor. Como dice tu palabra, que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero dice que el Espíritu intercede por nosotros, Señor. Con gemido indecible, tocando aún lo más profundo de tu corazón y haciéndonoslo saber a nosotros. Bendice las necesidades de mis hermanos. Bendice a aquellos hermanos que están pasando por luchas, por pruebas, por enfermedades, Señor. Que tú le estés dando la victoria por medio de tu Espíritu Santo y por medio de tu palabra, Señor, en esta hora. Bendícenos a nosotros, Señor, los que hemos podido llegar en esta tarde para poder escuchar tu dirección, para poder escuchar tu palabra, Señor. Bendice, Señor, a tu siervo, Señor, al cual tú has establecido en este lugar para traer la dirección, Señor, que tú tienes para nosotros. Y así hoy, Señor, también te pedimos por esta pandemia, Señor, que tú estés haciendo tu obra, Señor, para avergonzar al diablo, Señor, y para que él retroceda, Señor, avergonzado, Señor, delante de tu poder. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Nuestra hermana Ivana tiene una palabra. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a darle con la carpeta número 16. La carpeta número 16, dice el hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Solo confiando en ti, que haces maravillas. Yo me levantaré, no me quedaré, avanzaré confiando en ti, que haces maravillas. Solo confiando en ti, que haces maravillas.
Agradecido al Señor por todo lo que Él hace. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y bueno, yo les quiero compartir un himno en esta tarde, ¿no? El 18. Vamos a alabar al Señor en esta tarde. Gracias. Todas las promesas del Señor Jesús, dice este himno. Amén. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grande, fiel es la promesa que el Señor Jesús hará. Y confiado sé que para siempre paz eterna en mi alma gozará. Grande, fiel es la promesa que el Señor Jesús ha dado. Grande, fiel es, en ella para siempre confiaré. Toda la promesa del Señor se llena, con su fuerza en nuestra vida llena. Ella que la dura y nos tendrá, y triunfar podemos sobre el mar. Grande, fiel es la promesa que el Señor Jesús hará. Amén, gloria a Dios, aleluya. En ella para siempre confiaré. Gloria a Dios, gracias le damos al Señor, ¿no? Cuán grande es nuestro Señor, ¿no? Amén, gloria a Dios. ¿no? Y todas las promesas tenemos que confiar en nosotros, ¿no? Amén. Gloria le damos al Señor. Vamos a hacer el servicio de la ofrenda. Voy a pedir a su hermano Alejandro que levante la ofrenda en esta tarde, ¿no? Gloria a Dios. Gracias. Vamos a cantar esta alabanza, dice bellas palabras de vida. Gloria a Dios, aleluya. Bellas palabras de vida, sola de Cristo el Señor. Ellas alientan mi alma, dan fortaleza y luz. Bellas palabras de vida, resplandecen
en mi ser. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Bellas palabras que nunca en la vida había escuchado hasta hoy. Gracias le damos al Señor, ¿no? Vamos a estar orando por las ofrendas en esta tarde. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por esta tarde que hemos podido alabarte, Señor, hemos podido glorificar tu santo nombre, Señor. Hemos podido clamarte, Señor, en oración por todas las peticiones que hay en nuestros corazones, Señor. Oh, Señor amado, en esta tarde te pido, Señor, que tú estés bendiciendo esta ofrenda, Señor, que se ha levantado, que tú la bendigas, Señor. Que tú bendigas al dador alegre, Señor. Agradecido por cada hermano que ha dado de corazón en esta tarde, Señor. Que tú estés abriendo también puertas de los cielos, Señor, las ventanas, para que tú estés dando, Señor, trabajo a cada hermano, Señor. Gloria te damos a ti, Señor, porque tú todo lo haces, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Siempre tú estás presto para ayudarnos, Señor, si nosotros te clamamos cada día, Señor. Si nosotros cada día nos postramos, Señor, delante de ti, pidiéndote, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Que en esta tarde, Señor, que el mensaje podamos escuchar, Señor, que va a ser hablado por el medio de tu siervo, Señor. Que sea, Señor, todo por la guía y el poder de tu Espíritu, Señor. Agradecido todo en el nombre de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Tenemos al pastor en esta tarde. Pueden tomar asiento, hermano. Gracias, le llamo al Señor. Ponemos un rato, ¿no? Gracias, le llamo al Señor, hermano, por estar una vez más reunidos en el nombre de Jesús para alabar y para glorificar su nombre. Vamos a leer ahí en Romanos. Romanos en el capítulo 2. Gloria al nombre del Señor, ya les digo, hermanos. En el capítulo 2, versículo 17. Aunque creo que ya pasamos por ahí, ¿verdad? Estábamos en el capítulo 3, 21, puede ser. Vamos a estar orando por la hermana Felisa y por la hermana Romina, que están con coronavirus en la casa. El Señor les saque en victoria, ¿ven? El Señor les bendiga y bueno, y los guarde, los proteja, ¿no? Para que puedan salir victoriosos. El hermano Roberto Plaza también tuvo coronavirus, pero salió bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor, que ya está trabajando y ya está nuevamente en su casa con su familia. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, Dios permite todo y todo es para bendición, ¿no? Porque en esos momentos yo creo que los hermanos, las hermanas buscan al Señor. Imagínense que está en juego la vida, nada menos, y la salud. Y bueno, gracias al Señor que Él conoce. Y vamos a estar orando por las hermanas. Entonces dijimos, hermanos, en el capítulo 3 dijimos, ¿no? Versículo 21. ¿Alguien tiene anotado el último versículo de la predicación última que dimos sobre el libro de Romanos? Así me pueden guiar. Nosotros sabemos que el libro de Romanos es un libro muy importante, muy importante. ¿Con qué vamos a comparar Romanos?
Bueno, los maestros, ellos compararon el libro de Romanos con el eje de una rueda. Vio una rueda de bicicleta, el eje, ¿sabe cuál es el eje, no? Ahí el eje es donde se sostiene toda la rueda. Sin el eje usted puede tener los rayos, puede tener la llanta, puede tener la cubierta, la cámara, pero sin el eje no hay caso. No va para ningún lado, ni para atrás ni para adelante, no avanza ni retrocede. Y el libro de Romanos es como el eje de una rueda. Y los rayos son los libros que siguen, los rayos. La llanta, que es el círculo, es el gobierno de Dios. Porque el gobierno de Dios, según dice ahí en el libro de Ezequiel, es como una rueda dentro de otra rueda. Entonces, tenemos todo ahí para comparar, ¿verdad? Y entonces, para poder avanzar nosotros en nuestra vida espiritual, para poder nosotros avanzar en la voluntad de Dios, ¿no? En la perfecta y agradable voluntad de Dios, necesitamos del gobierno de Dios y necesitamos del libro de Romanos, sobre todo, entenderlo. Hay que entender el libro de Romanos profundamente, porque no nos olvidemos, hermanos, que nosotros en este mundo no estamos jugando la eternidad. Es decir, cuanto más entendamos el libro de Romanos, más posibilidades vamos a tener nosotros para alcanzar todo lo que Cristo ganó para nosotros. Si no entendemos el libro de Romanos, es muy difícil llegar a la fila de la esposa. Es muy difícil, es casi imposible. Nadie que no haya sido enseñado o adoctrinado en el libro de Romanos puede salir de la vieja vida y entrar en la nueva vida. Nadie puede caminar como un hijo de Dios. Nadie puede caminar en santidad si no es por medio de la revelación y el entendimiento que nos da el Espíritu Santo a través del libro de Romanos. Por eso es muy importante el libro de Romanos, ¿no? Y tenemos que leerlo y volverlo a leer y después volverlo a leer y volverlo a leer. Siempre el Espíritu Santo lo lleva allí. Nosotros este libro lo damos una vez por año. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer del versículo 21 al 25. ¿Alguien me puede leer, por favor, hermanos? Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justificada por la ley y por los profetas. Ahí no, hermano. Aparte, ¿vio? Aparte de la ley. Porque la ley decía que no hay ni un justo, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda, que no hay ningún santo. También la ley decía, todos se desviaron. Todos se desviaron, decía la ley. Se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. ¿Vio? Y eso lo aplicábamos nosotros a los hijos de Dios, a la iglesia lo aplicábamos nosotros. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, dice. Gracias. Y dice, veneno de áspide hay debajo de sus labios, con su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Alguien puede leer hasta el 20? Sí, hasta el 20. Sí. El 21. Sí, pero estamos leyendo arriba el 13, ¿no? Amén. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas.
quiere decir que ahora aparte de la ley. Quiere decir que conforme a la ley, no había temor de Dios delante de sus ojos. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura había en sus caminos. No conocieron camino de paz. Eso es conforme a la ley. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, que nosotros tenemos que entender lo que significa aparte. Ya no estamos bajo la ley. Nosotros sabemos por qué Romanos 10:4, ¿quién puede leer? Romanos 10:4. Gloria a Dios. Amén. Dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo. Entonces Cristo fue el fin de la ley ceremonial, no de la ley moral. La ley moral sigue estando con nosotros y en nosotros. La ley del Antiguo Testamento, cuanto a la moral, porque el que dio la ley fue Dios, y la moral de Dios no cambia. No, Él sigue siendo igual que antes, pero la parte ceremonial nosotros no la guardamos. Pero también lo que cambió en cuanto a la moral, a la ética, es que Dios no trata con el hombre viejo, sino que trata con una nueva creación. Y decir que el hombre que estaba describiendo en la ley, que hay veneno debajo de su lengua, que se apresuran a derramar sangre inocente, ¿no? Ese hombre que con su lengua engañaba, ese hombre fue llevado a la cruz y fue crucificado. Y fue muerto y sepultado, y nunca más resucitado, sino que lo que resucitó fue una nueva creación. Entonces, la moral que quedó de la ley no es dada para el hombre viejo, sino que la moral es dada para la nueva creación, para que la nueva creación pueda manifestar la moral de Dios, ¿no? A través de la vida de Dios que está en él. Por eso dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa justicia de Dios estaba testificada, es decir, que la ley de Moisés testificaba acerca de la justicia de Dios. La ley testificaba acerca de ella. Y no solamente que la ley, sino que los profetas también. Entonces se manifestó la justicia de Dios. Aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. Quiere decir que no hay necesidad de cumplir la ley para que la justicia de Dios nos alcance, sino que la justicia de Dios nos alcanzó aparte de la ley. ¿Se entiende, no? Y entonces fíjese que la justicia de Dios se manifestó aparte de la ley. Esta justicia, los profetas hablaban de esta justicia, testificaban de esta justicia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir que todo aquello que hemos creído en Jesucristo, que lo hemos recibido, nosotros ahora hemos alcanzado la justicia de Dios. Hemos alcanzado la justicia de Dios, lo que nunca hubiéramos podido hacerlo por medio de la ley. Por medio de la ley nunca hubiéramos alcanzado la justicia de Dios, solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Entonces, ¿quiénes alcanzan la justicia de Dios? Los que creen. Después va a seguir más abajo y va a presentar ejemplos. Entonces nosotros cuando creímos y le recibimos a Jesucristo como Señor y nuestro Salvador, hemos alcanzado la justificación. Hemos alcanzado la justicia de Dios que estaba escrita en la ley. Fíjese, pero ahora sin la ley nosotros la hemos alcanzado. La justicia de Dios. Porque no hay diferencia, dice. Por cuanto todos pecaron, y está ahí incluyendo a judíos y a gentiles. Todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios, no de la comunión con Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. El 24 y 25, ¿quién me puede leer, hermano?
siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. Amén. Siendo justificados gratuitamente. Es decir, que a nosotros no nos cuesta nada. No tenemos que pagar ningún precio. Gratuitamente fuimos justificados. Sabemos que a Jesús le costó todo, pero no a nosotros. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y decir, por medio de que hemos recibido la vida de Dios. Porque la gracia es la vida de Dios en nosotros. Cuando nosotros hemos recibido la vida de Dios en nuestro espíritu, hemos sido justificados. ¿Sí? Hemos sido justificados por medio de su gracia, por medio de la redención, por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Esa redención que es en Cristo Jesús. Entonces, aparte de la ley, ahora nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios, ahora somos justos. Hemos alcanzado lo que los judíos no pudieron alcanzar por medio de la ley, por medio de que ellos habían dado la palabra de Dios, por medio de que ellos tenían los profetas, por medio de que ellos habían sido conducidos por Dios mismo para su liberación de la esclavitud. Ellos nunca pudieron alcanzar la justicia de Dios. Y nosotros, que no teníamos parte, que éramos enemigos de Dios por naturaleza, nosotros hemos alcanzado la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y entonces, ¿cómo la alcanzamos? Por medio de su gracia. La gracia a nosotros nos permite a nosotros alcanzar la justicia de Dios. Como dice, lo hemos leído, amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Y estábamos en el versículo 25. Amén. Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe. ¿No? Al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre, ¿no? Para manifestación de su justicia, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿No? La propiciación. ¿Qué significa propiciación? ¿Alguien me podría aclarar esa palabra? Propiciar. ¿Qué significa propiciación o propiciar? Y si no entendemos esa palabra, ¿cómo podemos entender el versículo? El cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe. La propiciación es por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Es decir, la justicia se tenía que manifestar por medio de la sangre derramada de Jesucristo, ¿no? Atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, que Dios en su paciencia, Él pasaba por alto los pecados pasados. Él no dejaba pasar a los pecados, pasaba. Con la mira, dice, de castigar los pecados de los hombres, con la mira de castigar los pecados de los hombres en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí Dios iba a castigar los pecados. Es decir, que los pecados que nosotros hemos y que todos hemos cometido fueron crucificados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿De quiénes? De aquellos que hemos creído. Sí, hermana Estela. Ley y propiciación. Sacrificio que se ofrecía en la ley antigua para aplacar la justicia divina y tener a Dios propicio. Propicio busque ahora. Propiciación quiere decir reconciliación, expiación, sacrificio. Sacrificio, expiación, reconciliación. Él fue entregado para que nosotros fuésemos reconciliados con Dios. Y lo vemos ahí en primera de Juan 2:2 dice también. Por el cual Dios ha propuesto en su propiciación, en su sacrificio, ¿no? En su sacrificio,
por la fe en su sangre. ¿No? Dios ha propuesto en su sacrificio, por la fe en su sangre. Es decir, que tenemos que tener fe en la sangre que fue derramada. Tenemos que creer en ese sacrificio y en esa sangre que fue derramada para manifestación de su justicia. Y tenemos que creer que por medio de ese sacrificio, de esa propiciación, Dios puede ahora manifestar su justicia. Dios puede manifestar su justicia por medio de ese sacrificio. Atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjese, ¿no? Hebreos 9:15 podríamos leer ahí, ¿no? Hebreos 9:15. ¿9:15? Sí. ¿Lo leo, pastor? Amén, hermano Juan. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Amén. ¿Vio? Así que por eso es mediador de un nuevo testamento, para que interviniendo la muerte, para la remisión de las rebeliones, para el perdón de los pecados que había bajo el primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. Entonces fíjense, nosotros creemos que Jesucristo, que el sacrificio de Jesucristo pudo permitirle a Dios traer su justicia. Cuando nosotros creemos que la sangre que fue derramada fue suficiente sacrificio, ya no hay que hacer ningún sacrificio, para que Dios ahora nos declare a nosotros justos. Creemos que somos justos por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada. Si no creemos que la sangre de Jesucristo sea suficiente para justificarnos a nosotros, entonces habremos hecho vana el sacrificio de Cristo. Habremos hecho vano. Nosotros tenemos que creer que la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que el precio que Él pagó en la cruz de Calvario, llevando nuestros pecados pasados, ¿no? Porque los pecados que nosotros cometemos hoy, ¿no? Esos pecados tienen consecuencia hoy, ¿no? Lo que nosotros hemos recibido, la redención de nuestros pecados pasados, ¿no? ¿Por qué decimos que nuestros pecados presentes tienen consecuencias? Porque lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿no? Si sembramos en la carne, de la carne segaremos corrupción y muerte. Bueno, entonces dice, el 25, el cual Dios ha propuesto, Romanos 3, 25, en propiciación por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia. Dios tenía que manifestar su justicia por medio de ese sacrificio, por medio de esa sangre, atento de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí pasado dice, ¿no? Los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo. Él estaba mirando este tiempo de gracia, no podía Dios manifestar o podía traer este tiempo de gracia sin el sacrificio de Jesucristo primeramente. Tenía que morir su Hijo en la cruz de Calvario, tenía que derramar su preciosa sangre en la cruz. Él tenía que llevar el pecado de todos nosotros, ¿no? Y él estaba con la mira, él tenía en la mira de Dios, en el horizonte, por así decirlo, él tenía, ¿no? El deseo de manifestar su justicia. Él quería manifestar, pero no podía hacerlo sin el sacrificio de Jesucristo, nuestro amado Señor. Sin la muerte de Cristo no lo podía hacer. Entonces la justicia que le permitió a Dios traer su gracia no fue la justicia que el hombre ganó por medio de alguna buena obra, por algún cumplimiento de algún mandamiento. La justicia o la gracia que Él trajo ahora, que Él manifiesta ahora, es por medio del sacrificio de Cristo. Entonces nosotros creemos que es así, que el sacrificio de Cristo permitió a Dios, al Padre, manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, ¿quién? Jesús, y el que justifica
Dios acá, ¿no? Para que Él sea el justo, Padre, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces fíjese, nosotros ahora somos de la fe de Jesús. Nosotros creemos en el sacrificio de Cristo. Nosotros creemos que por medio de ese sacrificio solamente nosotros podíamos alcanzar la justicia que la ley demandaba al hombre. Nosotros reconocemos que por la ley nunca hubiéramos sido alcanzados la justicia, nunca. Menos la ley no fue dada para nosotros tampoco. Pero bajo ninguna buena obra podíamos nosotros alcanzar la justicia. La hemos alcanzado por medio del sacrificio de nuestro amado Señor. Por medio de aquel sacrificio. Entonces el 27 dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Quién puede jactarse de que es justo? O de que Dios lo declaró justo a uno. ¿Quién puede jactarse? Nadie. Porque nosotros llegamos a ser justos por medio de los méritos de Cristo. Si no fuera por Cristo, nosotros nunca hubiéramos alcanzado la justicia. Eso es lo que enseña la gracia. ¿No? Alcanzamos la redención, alcanzamos la vida eterna, la justificación, el nuevo nacimiento. Todo se lo debemos al sacrificio de Cristo. Hoy no le damos tanto valor, pero cuando dejemos este cuerpo, ¿no? y entremos al cielo con un cuerpo espiritual y veamos las riquezas, ¿no? de la gloria de Cristo ganadas a través de ese sacrificio, nosotros vamos a amar al Señor más que ahora. El sacrificio de Cristo tiene que ser suficiente para que nosotros le entreguemos nuestra vida entera a Él, para que nosotros hagamos cualquier sacrificio, ¿no? para que su nombre sea santificado, para que su iglesia sea victoriosa, ¿no? Cuando nosotros somos iluminados por el Espíritu Santo en la redención, cuando somos iluminados en la manera en cómo Dios nos justificó a nosotros, entonces no hacemos otra cosa que agradecerle al Señor y rendir toda nuestra vida a Él. Amén. Entonces, ¿dónde estaba la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No. Más por la ley de la fe. ¿Vio? La fe es una ley. Porque acá lo dice. La ley de la fe. Entonces, es un poder. Porque la ley habla de poder, ¿no? Y la ley tiene reglas. La ley demanda. Así como la ley del Antiguo Testamento tenía reglas y demandas, la fe también demanda. La ley de la fe, la gracia, demanda. ¿Qué demanda? Hay muchas cosas que demandan. Eso nosotros después lo vemos en todas las doctrinas que Pablo enseña a la iglesia. Y nosotros podemos satisfacer las demandas, ¿no? Voy a corregir. Nosotros podemos satisfacer las demandas de la gracia o de la fe de una sola manera. Que los mandamientos de la fe o de la gracia se cumplan en nosotros, no por nosotros. Que esa justicia se manifieste en nosotros y no por nosotros. Porque nosotros no podemos manifestar la justicia de Dios, nosotros, porque tendríamos que hacer alguna obra, algún esfuerzo, sino que la justicia de Dios se manifiesta en nosotros. ¿Cuándo se manifiesta la justicia de Dios en nosotros? Y nosotros nos ubicamos en el capítulo 8 de Romanos, versículo 4, ¿verdad? Cuando andamos en el Espíritu, cuando caminamos en el Espíritu. Si nosotros vivimos en la carne, nunca la justicia de Dios se va a manifestar en nosotros. Y nosotros no podemos manifestar la justicia de Dios por medio de alguna obra, sino que la justicia de Dios nosotros la manifestamos por medio de la vida que hemos recibido, por medio de su gracia. Y para eso tenemos que vivir una vida rendida al Señor, a su voluntad, a sus leyes, la ley de la fe. ¿Qué demanda la fe de nosotros? ¿No? Que se manifieste la justicia a través de nosotros, la justicia que Cristo ganó para nosotros.
Esa justicia a nosotros nos va a llevar, ¿no?, a ocupar el primer lugar en el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Está excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, más por la ley de la fe. La ley de la fe excluye toda jactancia del hombre. ¿Por qué? Porque le dice al hombre, pará, vos sos justo no por algo que vos hayas hecho, sino por algo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Por eso sos justo, por eso sos salvo, por eso sos una nueva creación. No te podés jactar de eso, ¿no? Entonces, ¿dónde está la jactancia? Queda excluida, dice Pablo. Nadie se puede jactar de ser salvo, de haber tenido un nuevo nacimiento, de haber agradado a Dios, ¿no?, de haber alcanzado la justificación. Eso todo se lo debemos a Jesucristo, a nuestro Señor. Entonces dice, así que concluimos, ser el hombre justificado por fe, porque acá está contestando las obras y la fe, ¿verdad? Porque se ve que antes en la ley era todo obra, como en la legalidad, todo obra, pero ahora no, ahora es fe. Hay hermanos que muchas veces nos quieren llevar a que nosotros obremos de una manera, lógicamente no con maldad, sino por el hecho de que ellos aprendieron así. Me decía un hermano estos días, nosotros tenemos que orar, pastor. Sí, y dice, también tenemos que ayunar, sí. Y eso dependemos del Espíritu Santo, Él nos va guiando a eso, sí, también, sí. Pero también el Espíritu Santo le lleva a no orar y a no ayunar. El Espíritu Santo le lleva ahí. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo le lleve a un hijo de Dios a no orar y a no ayunar? Y no, le lleva a vivir por fe, a sostenerse por la fe. Nosotros siempre nos han enseñado que mientras que ayunamos y oramos estamos en comunión con Dios. Pero ahora en este pacto de gracia nosotros estamos en comunión con Dios por medio de la fe. ¿De la fe en qué? En lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén, gloria a Dios. Mi comunión tiene su principio ahí. Y usted dice que el Espíritu Santo me va a llevar a no orar, sí. Si usted quiere jactarse, como dice, ¿dónde está la jactancia? Si usted quiere jactarse, el Espíritu Santo le va a llevar a que usted no ore. Pues si usted quiere jactarse en el ayuno, en la oración, Él le va a llevar a que no haga eso. Él le va a llevar a que usted crea. Es que estamos diciendo que no hay que ayunar y orar, no estamos diciendo eso. Pero lo tenemos que hacer cuando el Espíritu Santo nos guía a hacerlo. No, pero ¿y cuándo nos guía? Y vio, esa pregunta no se debe hacer. Cuando usted me hace esa pregunta es porque usted no tiene la experiencia con el Espíritu Santo. Porque la experiencia de nosotros para vivir la vida de la iglesia está en el hacer y no en el creer y no en la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que, por el tiempo transcurrido, nosotros tenemos que tener ya abundante comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que saber cuándo es del Espíritu y cuándo no es del Espíritu Santo. Tal vez el Espíritu Santo nos va a llevar a ayunar, ¿no? Y bueno, y cuando el Espíritu Santo nos lleva a ayunar, eso es algo precioso y maravilloso. Cuando nosotros queremos ayunar, es una lucha, hermano. Es una lucha terrible, ¿no? Y así en la oración también. Por eso, nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con el Espíritu Santo, o por lo menos a escucharlo a Él, cuando nos habla a nuestro corazón, cuando Él nos guía, al Espíritu Santo. Tenemos que detenernos, cuando Él se hace presente, tenemos que detenernos y ver lo que sentimos, y ver lo que pensamos. Porque la persona del Espíritu Santo es con la cual nosotros nos tenemos que relacionar para dejar de depender de los hombres. Tenemos que depender del Espíritu Santo.
Entonces vio que el Espíritu Santo no siempre nos lleva a orar y no siempre nos lleva a nosotros a ayunar, nos lleva a creer, nos lleva a vivir por fe, sin hacer nada, solamente creer en aquel sacrificio que Cristo hizo en la cruz de Calvario, creer que estamos en las palmas de su mano, creer que nadie nos puede tocar a nosotros si Dios nos lo permite, creer o confiar plenamente en el Señor, como confiaron nuestros padres en la fe antes que nosotros. ¿No? Y ellos se entregaron al peligro, se entregaron confiadamente, se entregaron a ser ahogados en el mar. ¿No? Ellos se entregaron a ser muertos. ¿No? Y ellos se entregaron con fe de que Dios los podía liberar. Y muchas veces Dios los liberaba. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender por medio de esta gracia. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que dejar de obrar. No solamente obramos cuando hacemos un trabajo material, sino cuando nosotros oramos, muchas veces es una obra eso. ¿No? Cuando lo hacemos religiosamente. Decía un hermano, ¿no? Pero yo lo voy a repetir, pero él decía, el que ora mucho cree poco. No sé en qué sentido lo habrá dicho, ¿no? Pero en cuanto a lo posicional, en lo posicional no tenemos que orar mucho. Nosotros tenemos que creer mucho. Ahora, en cuanto a la vida práctica, nosotros sabemos que el Espíritu Santo nos va a llevar a orar, porque necesitamos tener comunión con el Espíritu Santo para poder estar firmes. Amén. Bueno, entonces dice así que concluimos el hombre justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Porque uno es Dios, el cual justificará por la fe, lo va a justificar por la fe a la circuncisión y por medio de la fe a la incircuncisión. Luego deshacemos la ley por la fe en ninguna manera. Antes establecemos la ley. La establecemos a la ley, no la desechamos a la ley. No, a la ley de Moisés, hablando, no la desechamos a la ley de Moisés. Nosotros la establecemos a la ley. ¿A qué parte de la ley? A la ley moral. No, porque esa ley todavía está en nosotros. Eso fue escrito en nosotros por el Espíritu Santo. La ley ceremonial no, la ley ceremonial se terminó. Que el Señor le dé sabiduría, hermano, y entendimiento. Oren para poder entender esto por medio de una iluminación y revelación. Porque es muy importante entenderlo, muy importante identificarse. Esto nos da a nosotros firmeza, nos da una mayor comunión con Dios. Amén. Le invito a ponerse de pie, hermanos. Gracias le damos al Señor por su presencia, hermano, en esta tarde. El Señor le bendiga grandemente. Mañana tenemos reunión, termina a las 19 horas, ¿no? A las 19 horas, Señor les bendiga grandemente, amados. Y bueno, traigan un alma al Señor, a los pies del Señor, salvando almas. Bueno, vamos a orar, hermanos. Si alguien tiene necesidad de oración, puede pasar para que estemos orando. Padre amado, estamos delante de tu presencia. En esta hora te agradecemos, Señor, por cuanto tú nos permites